Bully Magnets presenta Tacos, ¿qué hay con ellos? Ya sea de tortillas de maíz o harina, suaves o dorados, de puerco, res, pollo, pescado y hasta insectos, en una taquería, en un restaurante o para llevar, de barbacoa, pastor, canasta, asada, guisado y mil variedades más, con salsa de todo tipo, picantes y aromáticas, los tacos existen por toda la República Mexicana como una prueba de nuestra diversidad. Y aunque las peleas por saber cuál es el mejor taco siempre estarán presentes, podemos acordar que son parte de nuestra identidad cultural. El orgullo por la gastronomía mexicana nos une. Pues claro, son nuestras tradiciones. El taco milenario es la comida más auténticamente mexicana que ha alimentado al pueblo desde nuestros ancestros aztecas. Aunque en realidad el taco aparece hasta el siglo XIX. Siempre es lo mismo, me largo de aquí. Tranquilos, es que la historia de los alimentos siempre es compleja, confusa, pero maravillosa. Así que hoy déjenme contarles la historia del taco. Es verdad que para las culturas mesoamericanas, el maíz era la base de la alimentación, cosa que nos acompaña hasta el día de hoy, y que una de las mejores maneras que tenían de prepararla, por versatilidad y nutrición, era moler los granos con agua y ceniza hasta hacer una masa, con la que después se hacían unas tortitas aplanadas y cocidas en un comal. Nuestra amada tortilla. Las tortillas definieron la alimentación desde tiempos de los olmecas. Aunque hacer la masa era una labor pesada que llevaba todo el día, la cocción tomaba apenas unos momentos. En las tortillas se ponían frijoles, chiles y en ocasiones insectos o carnes como el venado. Era consumida tanto por plebeyos como por nobles. Se dice que a Moctezuma le servían manjares sobre tortillas, que servían de platos y también como cubiertos para llevarse la comida a la boca. Y aunque es seguro suponer que ya entonces los alimentos se envolvían en la tortilla para comerlos, no se trataba de un platillo en sí mismo, es decir, el taco no existía como concepto. De hecho, a pesar de que se comían, no tenemos ninguna referencia histórica a la palabra taco por siglos. Por ejemplo, aunque en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo se dice que tras la caída de Tenochtitlán, Cortés celebró un banquete con carne de puerco y a falta de pan usaron tortillas, no se menciona la palabra taco. Ya entrado el virreinato, los recetarios y los libros de cocina tampoco hablan de tacos, aunque sí lo hacen de otros platillos propiamente prehispánicos como el pozole, los tamales o el atole. Aunque hay referencias a cosas similares, prototacos tal vez. En El Periquillo Sarniento de 1816, considerada la primera novela escrita en Hispanoamérica, hay varias escenas donde se describen los alimentos en el virreinato. Se habla de quesadillas, chalupas, chilaquiles y enchiladas, y aunque no hay ni una sola mención de un taco, se habla de envueltos, una tortilla frita con relleno y cubierta de salsa. Algo así como unas flautas ahogadas, no un taco, pero casi. Es hasta finales del siglo XIX que tenemos las primeras menciones de un taco en las fuentes escritas. La primera en un poema del liberal Guillermo Prieto, que tras la intervención francesa dedicó unos versos al conservador y profrancés Juan Nepomuceno, al que manda a comer tacos ante sus pretensiones afrancesadas. Más adelante, en 1891, en la famosa novela de Manuel Painó, Los bandidos de Río Frío, se hace la primera referencia narrativa a los tacos. La escena ocurre en una fiesta de pueblo dedicada a la Virgen de Guadalupe, donde se dice que los niños comen tacos de tortillas. Y para 1895, la palabra taco aparece por primera vez en el Diccionario de Mexicanismos de Félix Ramos Duarte. Eso suena muy poco milenario. ¿Por qué tardó tanto en aparecer el taco? Bueno, como ya es costumbre en la historia, no hay una respuesta única, pero sí varias suposiciones. Aunque el maíz era la base de la alimentación, la instauración del virreinato trajo consigo una serie de reglas, preconcepciones y estratificación en lo que se refiere a los alimentos. Para los europeos, y en consiguiente para los criollos,
El trigo seguía siendo un alimento deseado, tanto por su tradición como por ideas asociadas a él. Por ejemplo, las órdenes religiosas hicieron una campaña contra la tortilla y en favor del pan, pues era el alimento de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Nada en la Biblia dice que Cristo pudiera tener cuerpo de tortilla. Eso es blasfemo. De hecho, a los virreinatos se trajo trigo y aunque su preparación y cultivo era más complicada que la del maíz, el pan se convirtió no solo en el alimento principal entre los europeos, sino en el de mayor valor social. Y de acuerdo a la calidad del trigo, era dirigido a diferentes sectores. El pan llamado francés o español, el más puro, para los peninsulares. El pan floreado, de menos calidad, para los criollos. Y el pan común, las semitas y los pambazos que tenían mezcla de trigo y maíz, eran por supuesto para los mestizos. Y para los indios la tortilla, que por lo tanto era considerada de menor estatus social. ¡Qué complicado el ranking de panes! Entre el conflicto de lo europeo con lo nativo, muchos alimentos de América y mesoamericanos fueron menospreciados por las élites. No fue hasta la aparición del patriotismo criollo y su búsqueda de identidad que algunos alimentos locales fueron reapropiados y exaltados con una especie de orgullo. Los criollos solían apropiarse del pasado indígena de manera simbólica, pero para saber más sobre esto, ya tenemos un video que les dejamos en las etiquetas acá arriba. El caso es que la tortilla fue menospreciada por varios siglos, aunque no por eso menos consumida, pero a lo largo del siglo XIX obtuvo un estatus diferente y abrió el camino para la consagración del taco como platillo. Pero antes de esto, permítanme un último desvío. ¿De dónde viene la palabra taco? Si la historia de la comida suele ser poco clara, la de las etimologías es aún peor, con múltiples teorías. Una versión apunta que taco viene de la palabra náhuatl tlaco, que significa mitad o medio, y otra de cuauhtuacuali, el nombre de un tipo de tortilla de maíz. Y una tercera, de hecho, se aleja de las raíces de las lenguas prehispánicas y la traza desde una perspectiva más histórica que lingüística, que es la que nos va a servir. Porque la popularidad del taco nace en el siglo XIX, cuando, después de la consumación de la independencia en 1821, se pusieron en crisis distintas actividades económicas del virreinato, incluida la minería. Mineros de Pachuca llegaron a la Ciudad de México con un antojito llamado taco, bautizado así porque la tortilla enrollada recordaba al cilindro que envuelve la dinamita utilizada en las minas y que curiosamente también se conoce como taco. Tal vez porque no estamos seguros. Pero lo que sí es cierto es que los primeros tacos de Ciudad de México fueron traídos por estas poblaciones. Se trataba de los tacos de canasta, que en un principio se conocían como tacos mineros. Los tacos eran deliciosos y fáciles de transportar en el entorno caótico y urbano de la ciudad, por lo que de pronto se ganaron el reconocimiento entre las clases populares. Tortilla rellena de guisos varios, what a concept. Y a partir de ahí no hubo marcha atrás. Resulta que en todo el país había distintos platillos cuya base era una tortilla envolviendo carnes o guisados. Así que poco a poco fueron llegando a la ciudad, con lo que se conocieron, influenciaron y transformaron, dando forma a las variedades de tacos con las que estamos familiarizados hoy. Sin embargo, tanto en el imperio de Maximiliano como en el México porfiriano, la comida de prestigio era la europea, la francesa en particular, y los tacos tenían un estigma de clase baja e insalubridad. Aunque hay que decirlo, su consumo también fue asociado con una postura subversiva ante las costumbres de las élites. Un taco, guácala. Mejor que comer ancas de rana. Uché. Sería hasta los gobiernos posrevolucionarios que el taco ganaría su estatus de delicia nacional. Interesados en consolidar la cultura e identidad nacional, los primeros gobiernos del siglo XX hicieron como los criollos y recuperaron el valor de las tradiciones indígenas y novohispanas, creando la amalgama cultural que persiste hoy en día. La comida mexicana fue enaltecida y exportada a otras naciones,
siendo el taco, en constante evolución, una pieza clave de este proceso. Un buen ejemplo es el taco de pastor, fusión de cocina libanesa y mexicana que surgió apenas en los años 50. El taco y su versatilidad lo hizo famoso entre extranjeros y no tardó mucho en que la industria de alimentación estadounidense buscara comercializarlo ante la creación de tacos de comida rápida como el Taco Bell, que aunque nos parezca una aberración a los mexicanos, también tienen origen en las poblaciones fronterizas del norte y en su medida de las mismas empresas mexicanas que han comercializado con estereotipos culturales de nuestro país como estrategia de marketing y que ha permitido la consolidación del taco. Pero esa es otra historia que dejaremos para después. Desde entonces, el taco no solo ha sido valorado como una comida característica de nuestra identidad, sino también una fuente de experimentación culinaria. Puede que su origen milenario sea engañoso y se trate de una invención posterior, pero lo que no podemos negar es que el sabor del taco y las dimensiones culturales que lo acompañan forman parte de nuestro ser mexicano. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Lo imaginaban? Y en los comentarios díganos dos cosas. 1, cuáles son sus tacos favoritos. Y 2, de qué otros alimentos les gustaría conocer su historia. Si disfrutaron el video, recuerden darle like. Y si quieren apoyarnos para continuar esta labor, suscríbanse, déjenos un super gracias o incluso únanse a los sistemas de Patreon y membresías de YouTube. Muchas gracias y espero que hoy puedan comer unos taquitos deliciosos. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.